Bienvenidos todos, amados, a este nuevo espacio de Corbanot, a este espacio en donde nos encontramos con el Eterno, este espacio en el que a nuestro Moré, en un momento, hace un tiempo, le ardió en el corazón hacer un encuentro con el Eterno, un Corbanot, una ofrenda que diera alabanza, que diera gloria, que diera honra y sobre todo al Eterno, y sobre todo que mantuviera al pueblo unido con el Eterno, con la enseñanza del Eterno, con el conocimiento del Eterno. Lo importante que es para todos nosotros mantenernos en ese mandamiento, que es un mandamiento, conocerlo, saber de él. ¿Qué pide? Me encanta, me parece maravilloso. ¿Qué pide, oh Israel? ¿Qué pide el Eterno de ti? Que lo conozcas, que guardes sus mandamientos, que le sirvas, que le ames para que te vaya bien. Bendito sea el Abacados, que todo lo hace, todo lo procura para nuestro bien. El día de hoy continuamos con la enseñanza del Sefer Job, del libro de Job. Hemos venido atravesando esos eventos del buen Job, justo, Sadik, pero bueno, como todos nosotros, con algo por mejorar, con algo por necesitar hacer mejor. Lo repasábamos acá en el campamento con unos jóvenes maravillosos, eso que necesitaba ser probado, eso que necesitaba ser pulido, eso que necesitaba mejorar. Eso que necesitamos todos, porque solo hasta delante de la presencia del Santo y Bendito, ya entonces se habrá culminado esa carrera de crecer a la altura del varón perfecto. Pero solo hasta ese momento. Entre tanto eso sucede, estaremos día a día venciendo al Yetzer Hará, venciendo eso que incluso Yeshua en todo momento, se enfrentó, pero porque él se sometió. De ninguna manera nada se presenta delante del Santo y Bendito, nada se presenta delante, nada, digo yo aquí, se presentó delante de Yeshua y pudo estar de pie a menos que él lo hubiera permitido. Me acuerdo, aquí viene a mi memoria cuando lo estaban buscando ya para apresarlo, para llevarlo cautivo y hacer pues lo que sería toda la parte del Calvario y en fin el padecimiento, cuando se presentó, y dice ahí en el libro de Juan, ¿a quién buscan? Y dijeron a Yeshua. Y él dice, se levanta, estoy parafraseando por supuesto, y dice, yo soy, y todos se caen. Baruch Hashem. Es impresionante, esas cosas solo las produce el Santo y Bendito. Pero bueno, hablamos entonces de algo muy interesante y muy importante que el Rey nos regala para el día de hoy, y es justamente ese celo reverente. Vamos a ver hoy el celo reverente, ese título que el Eterno nos regaló para esta enseñanza del día de hoy, y que pretendo más bien con el estudio, y pues quiere el Rey Eterno que conozcamos de su palabra, que sobre todo podamos tener ese amor, pero sobre todo ese respeto por las cosas santas, por las cosas altas, por las cosas importantes, que son por supuesto primero para el Rey, para el soberano, y para nosotros, como tiene que ser. Celo reverente. No empezamos la palabra, o no continuamos en el estudio sin antes, por supuesto, bendecir al Eterno por ese mandamiento que nos permite cumplir en esta hora, y es conocer su Torah, proclamar su Torah, recitar su Torah. Entonces hacemos todos la bendición por la Torah, bendición al Eterno por la Torah.
Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Y hemos dicho, bendito eres tú, Adonai, Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahvé, donador de la Torah. Amén. Sea lo reverente. Interesante cómo esta persona tiene ese celo por lo que está diciendo Job, por lo que dice Zofar. Y repasemos el pasaje para poder extractar lo que el Eterno tiene para nosotros el día de hoy. El versículo, perdón, la porción está enmarcada en Job 11 y Job 11. Los que tengan su Biblia, lo extraje de la versión israelita nazarena, la versión BIM. Job 11, me pueden seguir en la lectura. Vamos a leer desde el 1 hasta el 9, que es la porción que me corresponde el día de hoy. Entonces dice la palabra: en el nombre de Yeshua Mashiach, siempre reconociendo. Vamos a identificar a Yeshua en estos pasajes nuevamente. Bendito sea el Abacados. Entonces, en el nombre de Yeshua HaMashiach, dice el versículo 1 de Job 11. Entonces Zofar, el naamita, dijo en respuesta. Ya vamos a ver qué le estaba respondiendo. Es incontestable una multitud de palabras. Tiene que tener la razón el hombre locuaz. Tu palabrería podrá callar a los hombres. Podrás burlarte sin que te reprendan y decir: mi doctrina es pura y he sido inocente a tu vista. Pero quisiera que Elohim se expresara y él mismo te hablara. Y le iba a hablar. El versículo 6 dice: él te diría los secretos de la sabiduría, pues la sagacidad tiene muchos lados. Y sabe que Elohim te ha pasado por alto parte de tu maldad. Bendito sea el Rey. ¿Qué estaba diciendo este hombre? ¿Descubrirías tú el misterio de Elohim? ¿Descubrirías el límite de Shaddai? Es más alto que el cielo. ¿Qué puedes tú hacer? Más hondo que la fosa. ¿Qué puedes tú saber? Su medida es más larga que la tierra y más ancha que el mar. Bendito sea el Abacados. Me traía a la memoria el momento en el que Yeshua pasaba por el templo y tuvo ese celo por lo importante, por lo verdadero, por lo correcto, por el pudor, por las buenas costumbres, hombre, por lo que se debe ser, por lo que se debe hacer, por lo que se merecía honra. Está en Juan 2, dice ese pasaje, Juan 2, a partir del versículo 13, dice: estaba próximo el Pesaj de los Yahuditas y Yeshua subió a Jerusalén. En el templo se encontró con los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Esta parte es tremenda. Alguna vez asistí a una prédica, por supuesto, por allá en los antiguos caminos, no en las sendas antiguas, ojo, en los antiguos caminos. Ahora estoy en las sendas antiguas. Pero este versículo me pareció muy interesante. Dice el versículo 15 de Juan 2: y después de hacer un látigo de cuerdas. ¿Será que el maestro era experto en hacer látigos de cuerdas? Tremendo. ¿Cuánto se tomó para hacer un látigo de cuerdas? ¿Cuánta paciencia? Bendito sea el Abacados. Y después de hacer un látigo de cuerdas, de verlos, no sé, pienso yo aquí parafraseando el momento, viendo al Eterno, como contemplando, no contemplando para bien, sino al contrario, con ese celo, con ese amor por lo puro, pero con esa indignación, si se puede decir de alguna manera, del Eterno por sus cosas, hombre, porque el hombre haya tomado en vano lo que él ha dispuesto como sagrado. Tremendo. Y después de hacer un látigo de cuerdas, los echó a todos del templo, junto con las ovejas y los bueyes.
desparramó el dinero de los cambistas y volcó las mesas. A los que vendían palomitas les dijo: quiten de aquí estas cosas y no hagan más de la casa de mi padre una casa de mercado. Entonces recordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Bendito el abacado. Si veíamos que este templo, por ejemplo, no fue solicitado por el Eterno, sino fue solicitado del Mishkan. De ahí, del Mishkan y en fin, de lo que hacían los sacerdotes, pues el Melech David decidió hacerle una casa para que morara la presencia del Eterno. Así que quiso hacer el templo, pero él no lo construiría. El Eterno le dijo: no, tú no lo construirás porque tienes tus manos manchadas de sangre. Sin embargo, tu hijo lo hará. Y le concedió el permiso al hombre, al rey Shlomo, al Melech Shlomo, para construirlo. Y permitió, esto es un permiso del Eterno, como Shelach Lecha, ve por tu cuenta, no Lech Lecha, vete por ti mismo, sino Shelach Lecha, vete por tu cuenta. Está bien, ¿quieres ir? Dale, ve. Y entonces aquí, ¿quieres construirlo? Bueno, está bien, constrúyelo, no tú, pero tu hijo. Y al Melech Shlomo, pues por supuesto le iba a permitir, lo iba a dotar de toda la inteligencia, y el Melech pues le iba a pedir sabiduría y iba a conceder, por supuesto, un excelente templo, una maravilla, un inteligente templo, en fin, lleno de múltiples maravillas. Pero en fin, le dio entonces el permiso al rey Shlomo para hacerlo, y el permiso entonces, y permitió que las cosas sagradas fueran establecidas en él y fuera un lugar para la práctica de eso que viviremos en la eternidad, de eso que practicaremos en la eternidad. Recordaba también el pasaje de Hebreos 8, en donde dice que en donde se refiere justamente a Yeshua como el sumo sacerdote, y todo esto para enmarcarlo en algo que es permitido a los hombres, que es dado a los hombres para que sea sagrado, para que sea respetado. No porque el Eterno en su momento no se lo haya indicado al hombre, no permitió que el hombre, para darle honra, lo viviera, lo hiciera. Y entonces, a través de ello, así como por ejemplo establecemos la mesa de Shabbat, pudiéramos darle honra y quisiéramos su presencia y deseáramos y anheláramos que estuviera en medio de nosotros. En ese entonces, por supuesto, permitió que se hiciera justamente el templo. Y entonces permitió nuevamente que se establecieran esas cosas maravillosas, esas cosas divinas, para que el hombre pudiera experimentar la presencia del Eterno a través del mandamiento, a través de la manera de hacer, de santificar las cosas para el rey, no a través de los ídolos, sino a través de la manera, de la halajá, que significa la manera para hacer, para cumplir, para ejecutar un mandamiento. Y entonces, pues en el templo, establecer todo lo que se necesitaba o todo lo que se requería para las órdenes sacerdotales y para los oficios sacerdotales y para todas las actividades que tenían que ver con el templo, con los sacrificios, con eso que en algún momento se estableció por el hombre que ya no era vigente. Y bueno, no hay templo hoy, no hay sacrificios hoy, pero dice la palabra que nosotros ahora somos el sacrificio vivo, dijo Rav Shaul, que nos presentamos delante del Rey diariamente, porque los sacrificios eran diarios. Y entonces nosotros, entendiendo que, por supuesto, no hay templo, no hay sacrificios de animales, y entendemos también que solamente hubo un sacrificio
único y definitivo y para siempre. Yeshua Mashiach, quien se dio a sí mismo, se entregó a sí mismo por todos nosotros. Sin embargo, también dijo que Él no vino a anular ningún mandamiento. Él no vino a anular nada, sino al contrario, a magnificarlo, a darle cumplimiento para darnos ejemplo. Y como dijo nuevamente Rav Shaul, y ahora nosotros como sacrificio vivo, hacemos esa ofrenda. Y esta, por ejemplo, también este Korbanot, hace una ofrenda viva. ¿Con quién? Con ustedes. Presentarnos delante de Él para conocer su palabra, para entender de Él, para servirle. Muchos de los que estamos aquí también le servimos a Él en este espacio de Korbanot. ¿Para qué? Para que conociéndolo, sabiéndolo, obedeciéndolo, entonces nos vaya bien, porque esto es solamente para el beneficio de su pueblo. Entonces decía que recordaba ese pasaje de Hebreos 8 y no lo voy a dejar de mencionar. Tiene que ver con el templo, tiene que ver con el sumo sacerdote, tiene que ver con Yeshua Mashiach, pero tiene que ver con la vigencia de todo, porque es eterno. La palabra es eterna. Y dice él que hasta que pasen el cielo y la tierra, y cielo y tierra pasarán, y habrá cielos nuevos y tierra nueva, pero hasta el día de hoy, esa palabra es vigente. Y dice entonces en Hebreos 8, a partir del versículo 1, ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote, Yeshua Mashiach, que se ha sentado en la diestra del trono de la majestad en los cielos, en la diestra, en el único trono, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas. Es necesario que este sumo sacerdote también tenga algo que ofrecer. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moshe fue advertido por Elohim cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice él, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte Baruch Hashem. Y esto solamente para entender que todo es copia, que todo es algo que no es nuevo. Como dice la palabra, no hay nada nuevo debajo del sol. Nada nuevo hay, nada nuevo. Y todo vigente, porque es de la palabra. Todo vigente de la palabra, por supuesto. Y todo para la gloria del Rey. Bendito sea su nombre. Entonces, se establecen cosas por el Eterno, refiriéndose por supuesto al tabernáculo, refiriéndose a lo que está escrito, y todo obra y todo lo dispone, aún los caminos del hombre, ¿quién lo dijera? Para su plan perfecto, altísimo y magnífico, para que se cumpla completamente. Y por eso esa actitud de Job que veíamos en lo expuesto por nuestro hermano Sadoc y por nuestros hermanos corbanitas, esos reclamos de Job, con todo respeto, ¿no? Ni más faltaba yo ponerme a establecer juicio acerca de él, solamente para aprender, para de aquí en adelante, como dice la Escritura, para que tomemos en cuenta y no nos pase como a ellos. Y entonces caminemos un camino diferente para hacer conforme a santo y bendito, solamente para aprender. Pero pues obviamente es necesario tener contexto. ¿Por qué Job estaba hablando así? ¿Por qué Job dice cosas como aquí en el 11, aquí? Mi doctrina es pura y he sido inocente a tu vista. ¿Por qué esa exhortación de Sofar a Job? ¿De qué era lo que estaba hablando? ¿Por qué esa actitud de Sofar? Tu palabrería podrá callar a los hombres, podrás burlarte sin que te reprenda
y decir: mi doctrina es pura y he sido inocente a tu vista. Y entonces pide que Elohim se exprese y él mismo le hable y le muestre la sabiduría, le deje verla, le deje conocer la sabiduría, porque por muy sadik, por muy justo, pues finalmente continuaba siendo hombre y continuaba teniendo errores. No lo estoy juzgando nuevamente, sino simplemente exponiendo lo que en esta carne estamos sometidos. Entonces decía Job 10, en esa expresión que es justamente lo que cuestiona aquí el amigo de Job, Zofar. Dice en Job 10, para tener contexto, estoy aborrecido de la vida, daré rienda suelta a mi queja, hablaré con la amargura que siento. Tremendo, porque lo que sigue es tremendo y lo que sigue es fuerte. Le digo a Elohim: no me condenes, déjame saber de qué me acusas. ¿Te beneficia defraudar, despreciar la obra de tus manos mientras le sonríes al consejo de los malvados? ¿Tiene ojos de carne? ¿Es tu visión la de meros hombres? ¿Son tus días los de un mortal? ¿Son tus años los años de un hombre? Para que busques mi maldad y rebusques mi pecado. Tremendo. Tú sabes que no soy culpable. Duro esto. Y Job, en medio de su dolor, en medio de su aflicción, en medio de su prueba, le dice: tú sabes que no soy culpable y no hay quien libre de tu mano. Claro, reconoce que no hay nada que lo libre de su mano, que no hay nada superior a él, que no hay nada que pueda estar por encima. Claro, lo reconoce, pero un momento, y si no hay nadie quien lo reconozca, ¿por qué lo reclama? ¿Por qué lo dice de esa manera? Se apagó la cámara. Vamos a ver. Ya, ahora sí, ya. ¿Por qué lo menciona de esa manera? Porque entre muchas lo desafía. Tú sabes que no soy culpable y no hay quien libre de tu mano. Tremendo. Tremendo, pero entonces acá podemos entender la actitud de Zofar. Y yo estoy con él. Porque nada es justificación para portarse mal. No hay nada, no hay algún joven hizo alguna pregunta si algo se podía hacer. Y vino a mi mente, y en este momento me acuerdo de lo que él preguntó, desafortunadamente, porque hubiera sido propicio recordarlo. Sin embargo, le dije, ¿está bien que un hombre robe para darle de comer a sus hijos? Claro, por supuesto, la mente hábil empezó a discernir, pero es impresionante. Yo no debería llegar hasta ese punto. No deberíamos llegar hasta ese punto. Porque no es del Eterno. No es del Eterno. Si tuviéramos que hacerlo, pues tremendo, no se lo deseo a nadie. Pienso que el dolor de un hijo es algo con lo que ni siquiera se hacen ejemplos, ni siquiera se ejemplifica al respecto, ni siquiera se trabaja con eso, porque bueno, es algo tremendo. El fin de semana lo he contado ya varias veces a varios hermanos. Tuve que llevar a mi hija terminando la cena de Shabbat a urgencias, y bueno, para la gloria del Rey, Él permitió que a través de actos de justicia, a través de hacer su palabra, a través de la emuná, la porción de emuná que Él nos ha regalado, porque de ninguna manera yo no tengo. Él me ha dado, Él nos ha dado, Él nos nutre, Él nos da esa porción de emuná. Pues a través de ello, bendito el Eterno, después de tener un dolor de 10, empezó fuertemente a haber vomitado, de estar ya deshidratada. Pues después de eso
bendito sea el Abacados, y nuevamente a través de actos de justicia, de haber pensado en el necesitado primero que en el bienestar de mi hija, y pues por supuesto, habiendo hecho como dice la escritura, habiéndole pedido a los ancianos, a los líderes, al pastor Ferley y a su esposa que oraran por ella, pues el Eterno obró en justicia, amados, en la emuná, por supuesto, pero en la justicia del Rey obró, y mi hija de un momento para otro, simplemente se empezó a sentir bien. Cuando estábamos a punto de entrar a la clínica, cuando entraron todos esos mensajes, uno diciendo ya oré, el otro diciendo ya hice la sedacá, ya oré por Valentina, pues después de eso, ella de un momento a otro se despertó de su dolor y dijo, no, espérate un momento, por alguna extraña razón, estas fueron las palabras, por alguna extraña razón me estoy sintiendo mejor, déjame, me duermo y a ver si me pasa. Tremendo, ni siquiera el Eterno me dejó pagar el parqueadero de ese hospital, porque llegué, parqué, y cuando ya dijo eso, simplemente no había pasado el tiempo de gracia que le dan a uno para que uno entre y pueda hacer, si no se demora más de un tiempo, pues no pague. Ni siquiera pagar me dejó porque estuve dentro del tiempo de gracia. Bendito sea el Abacados. Entonces, por eso decía, no es justificación portarse mal, no es justificación robar para dar de comer. Nada es justificable para no hacer lo correcto, para violar un mandamiento. Desde luego, la vida, como nos han enseñado nuestros maestros, está por encima del mandamiento, pero nada es justificación para violar un mandamiento. Justamente para seguir en la línea de Job, el reconocimiento de él al final del libro, y discúlpenme que me les adelante, algunos seguramente no lo han leído, pero discúlpenme que me vaya hasta el final, pero es justamente el reconocimiento de que en realidad estaba queriendo entender las cosas celestiales, lo soberano, lo altísimo, lo magnífico, lo que es inalcanzable para el hombre, lo estaba tratando de entender en este plano, en el plano físico. Y eso es imposible, imposible, no es 1 más 1. Sería indeterminado, es algo que no puede comprender el hombre. Y eso me hacía recordar la anécdota, este pasaje me hacía recordar esa historia, seguramente algunos de mis hermanos ya la habrán escuchado, esa anécdota del niño en la playa que cuenta que un hombre se paseaba por la orilla del mar y dando vueltas en su cabeza por muchas de las doctrinas y la realidad del Eterno y la existencia del Eterno. Pero de repente entonces, mientras estaba pensando en la playa, levanta la cabeza y ve a un niño que estaba jugando en la arena en la orilla del mar y observándolo más de cerca, ve cómo el niño corre hacia el mar, llena un balde de agua del mar y vuelve a donde estaba antes y vacía el agua en un hoyo. Y entonces así el niño lo hacía una y otra vez, hasta que de pronto el hombre, ya pues con mucha curiosidad, se acerca al niño y le pregunta, niño, ven acá, ¿qué haces? Y el niño le responde, estoy sacando toda el agua del mar y la voy a poner en este hoyo. Y el hombre le dice, pero eso es imposible. A lo que el niño le responde, más imposible es tratar de hacer lo que tú estás haciendo, tratar de comprender en tu pequeña, limitada y miope cabeza el interminable, poderoso y altísimo misterio de Elohim. Tremendo. No hay nada, no hay ninguna justificación para decir o hacer en contra de los planes del Eterno. No había justificación para Job
desde un análisis, ¿no? Desde un análisis aquí para la enseñanza y para nuestros tiempos, porque esto se trata de entenderlo a hoy, para que nosotros podamos hacer justamente una mejora de eso que eventualmente y solamente eventualmente podemos percibir de una manera contraria a lo correcto. Si se fijaron, fui totalmente sutil para no juzgar, ni siquiera Job, porque está establecido en la palabra. Está establecido en la palabra para que nosotros aprendamos, para que nosotros meditemos y caminemos un camino diferente, para que entendamos en lo natural la parte espiritual y no tratar de entender lo espiritual en lo natural, porque lo espiritual siempre va a ser mucho mayor. Entonces, nada es justificación para decirlo hacer en contra de los planes del Eterno. Porque de nuevo, como dice la palabra, está en Isaías 40, los que tengan su libro. Hoy escuchaba, a nosotros se les llama la doctrina de los del libro, tremendo. Dice ahí en Isaías 40, desde el versículo 10, dice: miren que Adonai Yahvé viene con poder y su brazo le gana el triunfo. Vean que su retribución viene con él, su recompensa delante de él. Como un pastor apacienta su rebaño, reúne a los corderos en sus brazos, habla de la magnificencia del Eterno y los lleva en su regazo, con cuidado conduce a las ovejas con crías. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Baruch Hashem, con el hueco de su mano. Lo decía Isaías, con el hueco de su mano. Yeshua HaMashiach fue perforado, y ese hueco en su mano, fue mostrado a Felipe. Baruch Hashem. Ahora ya me confundí. ¿Fue Felipe o Tomás? Tremendo, ese hueco de su mano fue medido por él mismo. Bendito sea el Abacadosh, tremendo. Y ¿quién calculó la extensión del cielo con su palmo y contuvo en medida el polvo de la tierra y pesó los montes con una pesa y las colinas en una balanza? Baruch Hashem. ¿Quién ha escudriñado la mente de Yahvé y qué hombre puede decirle su plan? ¿A quién consultó él y quién le enseñó o lo guió en el camino correcto? ¿Quién lo guió en el conocimiento y le mostró la senda de la sabiduría? Aquí es la misma actitud de Zofar. ¿Quién soy yo para cuestionar? Las naciones no son más que una gota en un balde, estimadas como polvo sobre una balanza. Él levanta las islas como motas de polvo. El Lebanón no bastaría para combustible, ni todos sus animales para un sacrificio. Todas las naciones son como nada delante de él, las considera como menos que nada. ¿Con quién entonces puede comparar al Elohim? ¿Qué imagen comparará con él? Por eso, de nuevo, lo repito y me reitero, estoy con Zofar. Es decir, y aquí empiezo a cerrar, cuidado y celo por las cosas del Eterno, por su nombre, por su palabra, por sus mandamientos, por lo que pide él de Israel: fidelidad, obediencia. Factor importante ese de la fidelidad, que fue probado justamente en Job, a pesar de que él se sentía inocente, como lo dice la palabra, que lo dijo él. Él se sentía inocente, él pensaba que no era culpable. No entendía el propósito, no lo conocía. Él pensaba que todo lo había hecho bien, que no cometía errores y que lo que le estaba pasando no se lo merecía. Eso lo pensaba yo. No soy yo nadie para decir que se lo merecía o no. Es algo que no se cuestiona porque fue permitido por el Eterno directamente. Eso fue permitido directamente por el Eterno, sugerido a Satán. Pero era alta su prueba, dura, era compleja.
fuerte como para poder vencer en una medida eso que no comprendía, y no solamente al final la voz del Eterno se lo permite hacer, se lo corrobora. Job 38, dije que me iba hasta el final del libro para algunos que no se lo conocían, y aquí solamente lo tomo porque es necesario comprender, que podamos en alguna medida entender y comprender de su magnificencia. Dice el Eterno, le dice el Eterno. De nuevo, reitero y retomo estas palabras, pero porque era alta su prueba, era alta su prueba. Está siendo alta tu prueba, amado. Está siendo alta esta aflicción por la que estás pasando. Está siendo alta, fuerte, poderosa, inaguantable tu prueba, amado. Es difícil y es comprensible que no puedas entender, que no puedas comprender, y que no podamos, me uno, y que no podamos comprender y entender el plan, el propósito. Es probable, es muy probable que que lo duro de la prueba no permita tener una mente clara para poder comprender el plan del Eterno. Pero el Eterno lo tiene todo en control. Él le dijo a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los fundamentos de la tierra? Habla si tienes entendimiento. ¿Sabes quién fijó las dimensiones o quién las midió con un cordel? ¿Sobre qué están afirmados sus cimientos? ¿Quién puso su piedra angular? Cuando aclamaban juntas las estrellas del alba y gritaban de júbilo todos los hijos de Elohim. Tremendo. Bendito sea el Abacado. Solo Él está en control, solo Él lo tiene claro, solo Él lo discierne y lo entiende y lo dispuso allá, adelante, en donde está el final de la prueba, en donde fue revelado a Job, en donde le dijo: solo de oídas te conocía, solo de oídas no lo conocía. Bendito el Abacado. Este es un momento, amados, este es un momento. Las fiestas paganas, los eventos que fueron establecidos por el hombre, como esas festividades, estos momentos son los momentos en los que tenemos la oportunidad de evaluar justamente dónde está cimentada nuestra emuná. Son pequeños detalles, esa prueba. Estos momentos, me refiero a lo actual, pero esa prueba, todo, en todo momento. No solamente cuando veamos a un hermano que está comprando en Shabbat, por ejemplo, también, porque, digamos, es en todo momento, no solamente para los que estamos, para los que no están, sino para los que estamos. También también que ese celo, ese respeto, ese celo, es que la palabra es perfecta, ese celo por las cosas del Eterno. Manifestar esa actitud, manifestar ese ardor, ese dolor, porque es que están haciendo es como si me estuvieran, para decirlo de alguna manera, como si me estuvieran robando, como si me estuvieran haciendo daño a mí. Ahora, ¿quién soy yo para defender al Eterno? Pero siento celo, siento ardor en mi corazón cuando algo se hace en contra de las cosas de mi Padre. Porque, vamos a decirlo de alguna manera, esa es mi herencia. Esa es la herencia que nos está dejando el Rey. Y entonces, siervos fieles, inútiles, pero fieles, inútiles, porque hacemos solamente lo que nos dice que tenemos que hacer. No damos un poquito más, pero al menos siervos fieles que cuidan de lo que el Rey nos está dando. Ahora, por otro lado, nosotros también cometemos errores. Es decir, no tener esa actitud solamente contra el que lo hace, así como Zofar con Job, sino también con nosotros mismos, porque nosotros también cometemos errores. Somos piedra de tropiezo para otros, a veces sin quererlo. Somos usados como adversario, como a Satán para otros. Y por eso
aquí dos actitudes muy importantes. Teshuvah, reconocimiento, arrepentimiento, y tikkun, corrección. Si es que fuimos nosotros los que cometimos el error, si es que fuimos nosotros los que haciendo algo hicimos que otro cayera, Teshuvah y tikkun. Y por otro lado, misericordia contra el que, por ejemplo, está teniendo una actitud adversa. La justicia es del Eterno. La justicia es del Eterno. Pero celo y respeto por las cosas del Eterno. Entonces, para cerrar, amados, ¿cuál es nuestra actitud? Para hablarlo en el contexto de estos momentos, ¿cuál será o cuál va a ser nuestra actitud cuando nos ofrezcan lo sacrificado a los ídolos? ¿Cómo estamos reaccionando ante el rechazo del que no cree y con el que cree? ¿Cómo estamos nosotros portándonos cuando nos dicen que estamos haciendo mal, que no estamos haciendo correctamente? Nos arde el corazón tanto como para hacer un látigo de exhortación, como lo hizo nuestro don Yeshua Mashiach. Misericordia, misericordia, corrección, como dice Rab Shaul, corrección, pero con sutileza, con cordura, con tacto, con amor, con amor. Bendito sea el Abacadosh. Y cierro con esta frase que está con este versículo, con este verso que está en Primera de Pedro 2, porque la Escritura contiene esto. Miren, pongo en Sión, dice el Eterno, una piedra angular, escogida y preciosa, y el que crea en él jamás quedará avergonzado. De manera que para ustedes los que creen es de sumo valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, tremendo. Vi esa figura que está ahí y esa piedra angular, esa piedra es la que sostiene todo, es la piedra alta la que sostiene todo, la que da equilibrio, la que da sustento, la que lo pone todo uniforme y en cordura. Piedra de tropiezo y roca de escándalo, dice la palabra. Aquellos tropiezan siendo desobedientes al mensaje, pues para eso mismo fueron destinados. Pero ustedes... Opa, se fue. Perdón. Acá está. Vamos de nuevo. Se me fue la otra. Perdón. Aquí está ya. Dice el versículo 8, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Aquellos tropiezan siendo desobedientes al mensaje, pues para eso mismo fueron destinados. Pero ustedes son linaje escogido. Les hablo a ustedes, amados, y me hablo a mí también. Son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, haciendo honor a lo que nos fue regalado por gracia. Bendito sea el Abacadosh, bendito que nos regala esta palabra de verdad, que nos regala esto maravilloso, que no nos merecíamos, pero Él es fiel y justo y hace como le parece y nos llama sin merecerlo, pero aquí estamos. Démosle gloria, démosle honra, démosle valor a eso que nos regaló, a eso que nos dio, a la bendición, a la comprensión, solamente a esto, a la comprensión que hay de la bendición detrás de la obediencia. Eso es todo, porque entonces obedeceremos y entenderemos que hay una bendición, pero entonces podremos decirle al Rey: te amo, Padre, Baruch Hashem, bendito sea su nombre.
Bendito sea el Rey eterno que nos regala su palabra para honrarlo, para santificarlo. Bendito Rey, poderoso amo del universo, te damos gracias, Padre, en la mañana de hoy, porque nos has regalado una palabra para edificarnos, una palabra para entender, Rey, que lo tuyo se respeta, lo tuyo se respeta. Que no tenemos argumentos para decir que no es para bien, porque todo lo estableciste para nuestro bien, para el bien de tu pueblo, si es que tu pueblo decide obedecerte. Así que, Padre, bendito tu nombre, porque nos regalas tu palabra, porque nos regalas tu verdad, porque nos regalas de eso que no nos merecíamos, Padre, pero en el nombre de Yeshua Mashiach, en el nombre de Yeshua Mashiach, Padre, hoy tomamos y deseamos y adquirimos y lo vivimos y lo practicamos, Padre, para darte gloria y honra, para que tu nombre sea conocido, para que eso que permitiste que fuera importante para nosotros, podamos darle valor y gloria y honra en todo momento, Padre poderoso. Permítenos ser obedientes y permítenos darte todo el honor y toda la honra y ser cuidadosos de tu palabra, de tus cosas,